versículo 12. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Somos los que el Señor ha permitido que podamos venir en esta noche. Amén. Qué privilegio grande poder presentarnos delante de Dios a pesar de la lluvia. Sabemos de muchos hermanos que no pudieron venir y sabemos otros que están quizás conectados. Que sea el Señor hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas. Amén. Capítulo 8, versículo 12 del profeta Ezequiel dice: entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, eterno y soberano Dios, a ti sea la gloria, sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque toda la gloria, Señor, el reino y la majestad te pertenece solo a ti, Señor. Porque tú nos has permitido, Dios, en esta noche venir a este lugar. Porque sabemos, Señor, que tú siempre, oh Dios, adviertes antes de, oh Dios, el peligro, antes de, Señor, de proferir juicio. Señor, nos advierte a cada uno de nosotros, Señor. Por el amor de tu nombre, es por tu misericordia, Señor, que aún una noche como hoy, Señor, se puede extender hasta nuestras vidas. Por eso en esta noche, Dios, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, y permítenos, Señor, estar atento a tu palabra. Asimismo te pido, Dios, que me guíes, que me des sabiduría, Señor, que pase por encima, Señor, de mi entendimiento, Dios, que solamente pueda predicar tu palabra, Señor. No me permitas decir absolutamente nada que no provenga de ti, Señor, de tu corazón. Porque el Espíritu Santo de Dios, quien escudriña cada corazón, discierne los pensamientos, habita en esta noche, en este lugar. Por eso, Señor, oh Dios, calla mi boca antes de hablar cualquier pensamiento humano, Señor. Y te pido que tu palabra, Señor, sea expuesta con fidelidad la noche de hoy, Señor. Y que sobre todo, Dios, tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de cada vida, en medio de cada corazón, Señor. Que cada día nos conformemos más y más a Cristo. Que cada día deseamos en nuestro corazón, deseemos, Señor, las cosas del cielo. Por eso en esta noche, Señor, háblanos, precioso Espíritu de Dios, en esta noche. Señor, yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, gracias. Molesto un poco aquí, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. El capítulo 8 del libro de Ezequiel narra acerca de la idolatría del pueblo de Dios de Israel en medio del templo. El Señor se presenta y da a través de una visión al profeta y le muestra el pecado que estaba practicando el pueblo en medio del templo. Un pecado que Dios lo mira como algo vergonzoso. De acuerdo a la Escritura, la idolatría siempre, desde que el pueblo, antes de entrar en el Éxodo, el Señor le hace una advertencia muy fuerte y le dice: no vas a ir y te vas a inclinar frente a dioses ajenos. Le da la ley al pueblo de Israel y esa ley fue conservada o intentaba ser conservada durante toda la temporada del pueblo de Israel, los profetas, los jueces. Y en este caso Dios está hablando y tiene una queja muy fuerte en contra de su pueblo a causa del pecado. Capítulo 8, versículo 1, leemos para entender de qué nos está hablando el profeta en este versículo. Dice: después, el 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo. Parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo,
donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto estaba allí la gloria de Dios de Israel, tal como yo lo había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta, que está cerca del altar, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Amada iglesia, el Señor a través de su palabra se muestra como un Dios fuerte, pero al mismo tiempo un Dios celoso, justo, que siempre ha señalado cuando hay pecado en medio del pueblo. El Señor nota que en medio del templo de Dios hay idolatría, hay estatuas, hay animales que han sido tallados en medio de la pared, como lo vamos a ver en la lectura. Y el Señor llama al profeta y a través de una visión se manifiesta para exhortar al pueblo. Eso es lo que nosotros estamos leyendo acá. Versículo 6 dice: hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? Hay una pregunta cuya respuesta es evidente que Ezequiel puede notar en medio de lo que está a su alrededor. Es la pregunta que el Señor sigue haciendo hoy en día cuando nos llama a confrontación a través de su palabra, y podemos leer la palabra de Dios y examinar nuestra propia vida, porque el mensaje de la noche de hoy es ese, que nosotros podamos comparar nuestra vida conforme a las Escrituras y veamos cuáles son aquellas cosas en las cuales nosotros posiblemente estemos incurriendo en idolatría. El Señor a través de los últimos mensajes, si hemos estado un poco atentos, ha venido hablando acerca de eso. Nos habló en un momento dado acerca del terrible pecado de la terquedad, en un instante dado, que el Señor lo considera como idolatría a fin de cuentas. Y sabemos lo que Dios hace con los ídolos. El Señor nos ha venido hablando acerca de afirmarnos en Él, acerca de perseverar en Él, acerca de buscar el camino de la fe, acerca de permanecer fiel, de procurar en nuestra vida las bienaventuranzas. Y el Señor la noche de hoy, hay una pregunta, o más bien una afirmación que nosotros deberíamos considerar todos los días de nuestra vida, y es que Dios ve y Dios sabe. El título del mensaje la noche de hoy es ese: Dios
Entonces aquí somos obedientes, pero cuando estamos en la casa, cuando no está el líder, cuando no está el hermano, ¿nos comportamos de la misma manera? Cuando estamos en el trabajo donde nadie nos está viendo, aparentemente, porque nosotros siempre tendemos a hacer algo y es algo como mirar a nuestro alrededor si hay alguien, pero pocas veces hacemos algo así. Miramos hacia arriba, pocas veces sucede eso. Sin embargo, Dios desde los cielos está viendo todo lo que nosotros hacemos. Está viendo lo que nosotros, de la manera como actuamos, cómo estamos conduciendo nuestra vida en nuestro hogar, con nuestra familia. Dios ve, amada iglesia, cada vez que tú te acuestas y pasas un tiempo prolongado sin orar. Dios ve cada vez que tú y yo nos alejamos de a poco de la palabra de Dios y lo reemplazamos por una canción cristiana o por una prédica en audio. Dios ve en cada momento la manera como reaccionas cuando tu esposo, mujer que estás aquí presente, te dice, sométete a las escrituras, sométete a mí, teniendo en cuenta los parámetros bíblicos, y sin embargo rezongueas, como dice la escritura. Dios ve en cada momento los niños que están aquí presentes, cuando tus papás te dan una orden, y sin embargo, piensas que te la tienen que repetir por segunda vez para poder obedecer. Dios ve, amada iglesia, y ve en nosotros los líderes la motivación con que nos paramos aquí en el púlpito cada vez que vamos a predicar, y al momento de preparar un mensaje, ¿por qué lo hacemos? Si lo queremos hacer para sentirnos bien, cómodos o aceptables en medio de la congregación. Y a fin de cuentas, Dios ve a su pueblo, porque finalmente algún día seremos juzgados por todas las cosas que nosotros hagamos aquí en esta tierra. Amén. Dios ve finalmente. Pero una manera de que Dios ve no es como cuando la mamá de uno, cuando estábamos pequeños, nos veía haciendo algo que era incorrecto y te hacían esa advertencia como que te estoy viendo y te estoy viendo. No, amada iglesia, Dios ve, pero al mismo tiempo Dios repudia y rechaza todo lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada. Pensemos por un momento en cada instante cuando alguien dice algo que sabemos que es incorrecto, algo de doble sentido, y sin embargo te genera risa al punto de llegar a participar. Dios no mira de la misma forma como mira ese chiste de doble sentido que te provocó risa, pero que a Dios le desagradó. Dios ve. Amén. El Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. ¿Qué pudo haber ocurrido en la mente de un hombre, de un sacerdote, de un líder? El hecho de pensar que Dios no estaba viendo, si estos hombres de Israel conocían perfectamente lo que Dios había dicho. Estos hombres sabían lo que se había escrito en el Salmo 139, conocían la ley. Estos hombres los conocían claramente. Ahorita vamos a estudiar algo de Salmo 139, donde el Señor inspira al salmista a escribir algo, unas verdades muy profundas acerca de varios de los atributos de Dios. Versículo 13 dice, entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Es decir, el grado de complejidad, si me permite el término, del pecado, no quedó en ese punto de la idolatría simplemente de animales tallados en la pared, en un hueco por allá que abrió el profeta. Recordemos que está viendo una visión de lo que Dios le está mostrando. Había muchas cosas más, y eso es lo que posiblemente ocurre en medio de nuestra vida cada vez que nos acercamos a Dios. Siempre van a haber cosas en nuestra vida que debemos corregir, pero qué terrible es pensar de que aquellas cosas que en nuestra vida representa pecado, sin embargo, están ahí y podemos convivir con ellas, podemos coexistir con esas cosas que a Dios le desagradan. Acompáñame un momento en Salmo capítulo 139. Dejemos una marca ahí. Salmos capítulo 139. Este salmo es uno de mis salmos favoritos, un precioso salmo donde el Señor muestra con claridad
se muestra a sí mismo en varios de sus atributos, algunos de ellos que tienen que ver con la omnipresencia de Dios, con la omnisciencia de Dios, con la omnipotencia de Dios. No lo vamos a leer todos, pero sí quiero que pensemos por un momento, porque el hecho de que Dios vea, Dios conoce. Si Dios ve, entonces tú te vas a dar cuenta que Dios está por enterado siempre, aún de muchas cosas, de los pequeños detalles de nuestra vida. Y una buena práctica sería que aún este salmo todos los días sea repasado en nuestras vidas, porque nos pone en manifiesto muchas de las verdades. Y antes de tomar cualquier decisión, nosotros consideremos que hay alguien arriba, por encima de nosotros, que nos está viendo. La Biblia declara que hay que Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos, que el ojo de Dios recorre toda la faz de la tierra. Entiéndase que Dios mismo conoce cada uno de nuestros pensamientos. Dejemos que sea la Escritura que nos hable. Y veamos el versículo 1. Dice, oh Señor, hay una exclamación de el salmista. Dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Miren qué tremendo versículo. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Amada iglesia, ¿existe algún dispositivo creado por el ser humano que pueda examinar todo lo que hay en el corazón del hombre? Entiéndase, todo lo que hay en el corazón, no solamente el órgano que bombea sangre, sino todo aquello que representa la vida misma, nuestro corazón. ¿Hay algún dispositivo que pueda poner en manifiesto las motivaciones del corazón del hombre? Jesús en cierta ocasión dijo que del corazón sale todo. Los malos pensamientos, las intenciones, todos los malos deseos, sale de allí del corazón. Y el salmista está diciendo, Señor, has examinado, no dice vas a examinar, dice has examinado. Si tú vas al médico y vas por un dolor de cabeza fuerte y te pides más bien que te haga un examen general, él te va a hacer un examen general y te va a dar un diagnóstico. Muy rara vez cuando una persona está enferma, que viene con una enfermedad muy frecuente y va al médico, se deja examinar, va a decir, no, tú no tienes nada, a menos de que sea un propósito que Dios esté haciendo en la vida de esa persona. Pero por lo general siempre salen cosas que nosotros ni siquiera consideramos. El Señor, al examinar nuestro corazón, ¿cómo podríamos nosotros presentarnos delante de Dios cuando seamos examinados por Él? El salmista dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Es decir, el Señor, para Él no hay nada oculto. El Señor sabe por qué llegaste temprano hoy. Sabes por qué llegaste tarde hoy. Sabes si tuviste la posibilidad de poder salir un poco más temprano para evitar la lluvia. El Señor lo sabe. El Señor sabe esta mañana si te levantaste o no a orar y tenías que hacer ese compromiso que has adquirido. El Señor lo sabe si lo hiciste y con qué motivación. El Señor sabe todo acerca de nosotros y eso nos pone a nosotros en dos posiciones. Primero, en tener un temor reverente en nuestras vidas cada vez que nos presentemos delante de Dios la manera como estamos haciendo. Y segundo, nos genera consuelo en nuestros corazones al saber de que si en algún momento dado en medio de nuestra existencia llega alguien que comete injusticia, habrá uno que hará justicia porque Él sabe. Amén. Dios tiene perfecto conocimiento de todos nuestros actos, conoce todas las actividades de nuestra vida y esto nos parece algo natural, pero, amada iglesia, si vemos, no es tan natural como pensamos, porque realmente no hay una persona que lo pueda conocer todo. El ser humano siempre tiene muchas limitaciones, habrá algo que va a desconocer. Si pensamos en una persona que estudia una disciplina, cualquiera, esa persona se hace experto en esa disciplina, pero esa persona no lo sabe todo. Por lo general, cuando alguien dice, no, yo sé de todo, no sabe nada. ¿Cierto que sí? Yo sé de todo. Pero Dios sí puede decir, yo sé de todo, y conozco todo, y veo todo. Y eso a nosotros nos debería generar mucha alegría, realmente.
porque Dios podrá identificarnos ciertamente el día en que nos presentemos delante de Él. A Dios nadie le va a llegar con cuentos raros. Dios no va a ser como en un momento dado Jacob llegó y debido a su edad casi que no veía mucho, estaba medio ciego y de repente fue engañado. Dios no es ese que vamos a llegar y vamos a decir, ya Dios tiene mucho tiempo, no puede vernos. Dios ve y tiene una visión mucho más clara que la que nosotros podemos tener. ¿Cierto que sí? Amén. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Y el Señor empieza a describir cosas prácticas de las que nosotros hacemos todos los días. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Eso es tremendo. Cada vez que yo leo este salmo, a mí me sigue sorprendiendo. Porque yo hago una pregunta la noche de hoy, ¿quién está atento? ¿Quién de nosotros es tan disciplinado y meticuloso para estar observando cada vez que nos sentamos y nos levantamos? Si nos pidieran testimonio, nos pidieran cuenta acerca de cuántos pasos dimos de nuestra casa acá, ¿quién podría decirlo? ¿Quién está tan atento de eso? Cosas que nos parecen tan básicas como que, sí, llegué acá, pero el Señor sabe de qué manera llegaste. Las características específicas acerca de todo. O sea, no hay escapatoria delante de Dios. Amén. Conoces mis pensamientos. Primero nos había dicho que nos examinaba, ahora nos dice que conoce nuestros pensamientos cuando me encuentro lejos. Y pensemos por un instante, aquellos que tienen la oportunidad de viajar en el trabajo o en cualquier otra forma, cada vez que nosotros estamos lejos de nuestro hogar o lejos del seno familiar por un instante corto, el Señor sabe todo lo que nosotros hacemos allá. Por eso, el hecho de entender lo que la Escritura dice, que cada hombre y cada mujer cuando se somete a la Escritura, entonces debe vivir en una perfecta relación con el Señor. Y eso le genera confianza a los cónyuges. No es el tema, pero debería generar mucha confianza. Porque si tu cónyuge está fuera de tu casa, tú sabes que el Señor conoce lo que Él está haciendo. Y si es un hombre de Dios, entonces andará en lo correcto, o viceversa en el caso contrario. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes que lo diga. Perdón. Dice, ¿sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga? Eso es, amada iglesia, eso es algo para sorprendernos. O sea, si tu jefe te hace una pregunta y te dice, vamos a poner tratar de ilustrar de esta manera. Si tú ves a una persona y le dices, te amo, y esa persona te escucha que tú le dijiste que lo amas, bueno, tú le puedes decir que lo amas y esa persona va a entender evidentemente que tú demuestras un afecto hacia él o hacia ella, pero Dios sabe si realmente ese te amo fue porque mañana más tarde, como es tu jefe, te va a dejar salir más temprano para pedirle un permiso. ¿Sabes si ese te amo tiene que ver para que conserves el trabajo el próximo año, dado que tu contrato está a punto de terminar? ¿Sabes si ese te amo significa el hecho de que se haga amigo tuyo para que te tenga en cuenta en muchas actividades? Pensemos cualquier cosa. Nosotros podemos decir un te amo ligero como eso, pero el Señor sabe lo que hay detrás de ese te amo. ¿Me doy a entender? El Señor sabe, conoce todo. Es decir, Él conoce no solamente la palabra cuando se habla, sino también conoce los secretos y los pensamientos que motivan cada día ese discurso que tú y yo estamos dando. El Señor lo conoce todo. Eso es increíble, amada iglesia, porque antes que digamos algo, ya el Señor sabe, ya eso subió delante de su presencia. Entonces, al entender lo que nos dice la Escritura, al saber que el Señor conoce todo lo que yo voy a decir, y hace poco hace algún tiempo veía un post que me causaba un poco de gracia. Estaba un hombre en un hospital enfermo y había un grupo de palomitas al lado, de palomas literalmente, de aves. Y las palomitas le decían al enfermo, te extrañamos, tenemos mucho tiempo, te extrañamos desde que dejaste de ir al parque. Pensemos por un instante,
Te extrañamos desde que dejaste de ir al parque. ¿Realmente las palomas estaban extrañando al hombre o estaban extrañando el maíz que le da cada vez que va al parque? Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, te amo, y lo cantamos aquí. Señor, te amamos, Señor, que todo lo que soy bendiga al Señor. Y el Señor mira, pasa el escáner y dice, que todo lo que eres me vas a bendecir a mí. ¿Y por qué esta parte no me bendice? ¿Por qué tu manera de hablar y de comportarte no me bendice? ¿Por qué tu manera de actuar en tu hogar no me bendice? ¿Por qué tu finanza no me bendice? ¿Por qué todo lo que gira alrededor de ti existen reservas algunas? Porque eso es lo que estamos nosotros viendo acá. Es lo que el Señor lanza una acusación en Ezequiel con algo que están haciendo los profetas. El Señor estaba viendo acá, el Señor sabe, y si sabe también es porque nos está viendo todo lo que nosotros hacemos. Amén. Dice, vas delante y detrás de mí, pone tu mano de bendición sobre mi cabeza. Es decir, no tenemos escapatoria. Señora, rodea todo lo que está, nos tiene sitiado. Señor, rodea todo lo que está a nuestro alrededor. Dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Pensemos que todo lo que hay alrededor nuestro, no hay absolutamente nada que se escape de la presencia del Señor. Y si continuamos leyendo, los versículos siguientes dicen algo como eso. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirte a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Si en este momento se va el fluido eléctrico y quedamos todos oscuros aquí, seguramente alguno hace un movimiento y el otro no se da cuenta, pero el Señor sí lo ve todo. Qué hermoso es el Señor, amén. Que Él lo conoce todo. Ahora, esto que acabamos de leer lo sabía el pueblo de Israel. Esto lo conocía el pueblo del Señor. Sin embargo, estos sacerdotes estaban en pecado, estaban practicando el pecado a sabiendas de que Dios conocía todo acerca de ellos, todo y los más mínimos movimientos. Devolvámonos nuevamente a Ezequiel. Versículo 13, parte B. El Señor le dice, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta del norte del templo del Señor, y allí estaban sentadas algunas mujeres sollozando por el dios Tamuz, que es el dios de la vegetación. ¿Has visto esto?, me preguntó, pero te mostraré pecados aún más detestables. O sea, aún más. Ok. Dice, entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce. Había unos 25 hombres de espalda al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. ¿Ves esto, hijo de hombre?, me preguntó. No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables. Son con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida. Y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Hay una marcada intención en medio del pueblo de Israel. El Señor le está diciendo, no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia, se burlan de mí y provocan mi enojo. Y sin embargo, el pueblo aún seguía pecando. Y el Señor está presentando quejas, y cada vez hay algo más en la vida, en las prácticas del pueblo de Israel. Y le está diciendo, aún hay cosas abominables a los ojos míos, dice el Señor. Y el Señor
enseguida emite juicio, dice, no les tendré compasión ni les perdonaré la vida, por más que clamen por misericordia, no les escucharé. Amada iglesia, si Dios no tuvo compasión del pueblo a causa de su pecado, si no hubo arrepentimiento, ¿cómo nosotros podemos pensar que nosotros vamos a ser librados si tenemos una conducta similar? Cada vez que el Señor nos advierte, porque Dios advierte, cada vez que el Señor nos dice algo y nosotros todavía continuamos en la misma posición, cada vez que somos exhortados en un punto y nuevamente volvemos a ese mismo estado inicial, el Señor a mí de manera particular me ministró el día domingo y en especial la prédica, porque muchos de nosotros, amada iglesia, hemos estado en esa posición de abandonar el primer amor. Si permitimos que Dios examine nuestro corazón, creo que tendría muchas cosas que decir acerca de eso. Tendría muchas cosas que sacar a la luz, porque todos hemos tenido un momento en el cual sabemos conscientemente, y no se trata de fanatismo, no se trata de emoción, se trata de entender lo que Dios ha dicho acerca de su palabra. Podríamos calificar como tener muchos privilegios, dones, de no aceptar mala doctrina, de no aceptar al falso maestro, de no permitir que se viva en pecado y todos calladitos, pero el Señor, hay una queja muy puntual que hace el Señor allí. Por una sencilla razón, el Señor lo conoce todo y lo ve todo. El Señor lo sabe todo, amada iglesia. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, hoy, la noche de hoy, nos dice a nosotros lo mismo que le decía al pueblo. Que podamos arrepentirnos si estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Si somos conscientes que estamos pecando, pero pensamos que no ha ocurrido nada porque no vemos que haya caído un muerto alrededor nuestro. O que vemos que de pronto ha habido una consecuencia grave por la cual tener que clamar. Y esto ocurrió precisamente, o es el antesala, justo en el momento de que el Dios mismo abandona, su presencia abandona el templo. Porque llegó un momento en que Dios mismo abandona el templo. La gloria de Dios abandona el templo. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿En qué momento puede ocurrir de que Dios mismo abandone? En el momento en que hay pecados contumaces en medio de un corazón no arrepentido. Sin embargo, miremos que nos sigue diciendo el Señor. Versículo 9. Entonces el Señor dijo con voz de trueno, traigan a los hombres, dice, traigan a los hombres designados para castigar a la ciudad. Díganle que vengan con sus armas. Estos hombres eran ángeles. Luego dice, pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos ellos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba y le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Es importante entender lo que nos está diciendo el Señor aquí en este versículo 4, porque en medio de ese pueblo que cometía pecado hay un pequeño remanente. El Señor va a mostrar al pueblo, le va a dar una instrucción al pueblo que había ocurrido en el Éxodo, que había ocurrido en el momento dado, antes de salir de Egipto. El Señor manda y dice, ve y sacrifica un cordero y coloca y pinta los dinteles, las puertas, pinta sangre y el ángel de la muerte va a entrar, el mismo Señor, y va a destruir al campamento egipcio. Y donde vea la señal, ahí no va a haber destrucción. En Apocalipsis aparece algo similar en los 144,000 sellados, que en medio de todo ese espacio de tribulación también va a ser preservado. El Señor le está diciendo algo parecido aquí. Dice, luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Versículo 4.
Le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que cometen en la ciudad. Cada vez que haya personas que lloren por el pecado, cada vez que haya personas que le duela lo mismo que a Dios le duela, son personas que, como dice la Escritura, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Van a ser personas que van a ser preservadas en medio de la destrucción. Van a ser personas que van a ser preservadas el día en que el Señor levante su iglesia. Porque nosotros pensamos que siempre va a haber todo, la gente mala va a hacer lo malo, pero en medio de ese grupo hay un pequeño remanente fiel al Señor que vemos acá. Versículo 5 dice, luego oí al Señor decir a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente, no tengan compasión. Tengan el mismo en el templo. Entonces ellos comenzaron matando ¿a quiénes? A los 70 líderes, es decir, aquellos mismos líderes escogidos para ministrar en medio del templo. Inició el juicio por medio en sus vidas inmediatamente. Nosotros miramos, si pegamos o damos una mirada hacia el mundo y decimos qué terrible lo que ellos hacen. Y sabemos que Dios juzgará al mundo, pero Dios también juzgará a su iglesia. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿por dónde inició el juicio? La iglesia. Y sigo insistiendo en hacer preguntas. ¿Qué nos hace pensar en medio de nuestra vida que va a suceder diferente? Si cuando el Señor se trata de purificar nuestra vida, nos confronta, nos llama, utiliza a hombres que nos advierten acerca del peligro. Y luego entonces, cuando no hay arrepentimiento, entonces el Señor procede, pero primero advierte. Y siempre el juicio inicia por la iglesia. Y va a iniciar, llega un momento en el que el Señor va preparando cada corazón, cada vida. Y luego el Señor procede cuando no hay un verdadero arrepentimiento. Esto es una mortandad en medio del pueblo de Israel. Mujeres, niños, ancianos. Y llegaron estos 6 ángeles, llegaron y arrasaron. ¿Qué nos dice? No tengan compasión. Dice, no tengan compasión ni lástima de nadie, mátelos a todos. Y describe a quienes iban a matar. Dice, entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. Contaminen el templo, mandó el Señor, llenen los atrios con cadáveres, vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo, caí rostro en tierra y clamé. Recordemos que Ezequiel está teniendo una visión. Él está viendo todo lo que está ocurriendo. Dice que cuando él vio eso, inmediatamente cayó rostro en tierra. Oh Señor soberano, ¿acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel? Una pregunta, dice, me contestó, los pecados del pueblo de Israel y los de Judá son muy, pero muy, ¿qué? Grandes. Pensemos que el Señor viene mostrando cada uno de los pecados que estaban presentes en el pueblo de Israel en medio del templo, y el Señor está viendo esos pecados no como algo pequeño, está viendo esos pecados como algo demasiado grande ante sus ojos. Cada vez que nosotros pecamos delante de Dios de manera consciente, a sabiendas de su palabra, Dios lo ve como algo muy grande. Y luego dice, la tierra está llena de homicidios, la ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen, el Señor no lo ve, el Señor ha abandonado esta tierra. El problema del pueblo de Israel era esto, porque este texto que acabamos de leer, el versículo 9, muestra con claridad de que el pueblo no consideraba que Dios los estaba observando a cada uno de ellos. Por eso, amada iglesia, si pensamos por un momento y vemos cómo estamos conduciendo nuestra vida, y vemos que no estamos siendo perseguidos, no estamos enfrentando pruebas extremadamente difíciles, y sin embargo llegamos a esa vida natural pensando de que podemos seguir haciendo cosas
que aparentemente no son escandalosas, pero que Dios no mira con agrado. Y el Señor llega un momento en que empieza a purificar su iglesia. Y si nosotros no consideramos lo que el Señor nos está diciendo, posiblemente podamos ser destruidos si no atendemos a tiempo al llamado de Dios. Porque finalmente Dios conoce todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que hacemos todos los días. Porque estas palabras que aparecen aquí escritas por medio del profeta ha sido un testimonio para nuestras vidas y sigue siendo un testimonio para cada uno de los que estamos aquí presentes la noche de hoy. Para que si veamos que está ocurriendo algo, nosotros podamos ser exhortados los unos con los otros y poder arrepentirnos en nuestros corazones, de todo corazón delante de Dios. Dice, versículo 10, por eso no les perdonaré la vida, ni les tendré compasión, les daré todo su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba e informó, ya hice lo que me ordenaste. Si nosotros no cumplimos con lo que nos corresponde, el Señor va a hacer cumplir su palabra. Y ciertamente el impío será juzgado por el Señor y será destruido. Hay muchos textos bíblicos que nos muestran a través de la Escritura toda la manera como Dios ve el pecado, pero también toda la manera como nos ve a nosotros cada vez que fallamos delante de Él. Amén. El capítulo 10, que no lo vamos a leer, muestra cómo el Señor abandona el templo finalmente por el pecado. Sin embargo, siempre Dios se muestra como un Dios de misericordia a pesar de todo lo que ocurrió en medio del pueblo de Israel. El Señor muestra su misericordia y sin embargo, en medio de esa misericordia, da una promesa a su pueblo. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 5. Mejor. Capítulo 11, versículo 5. Dice, entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera, esto dice el Señor a los habitantes de Israel, yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. El Señor sigue insistiendo en medio del pueblo, yo conozco, yo sé, yo veo. Primero les está diciendo yo veo, ahora les está diciendo yo conozco cada pensamiento. Les está recordando lo mismo que dice Salmos. Yo conozco lo que estás pensando. Sé lo que estás pensando. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáver. Y muestra el motivo por el cual el Señor, otro de los pecados detestables, que no solamente estaban inmersos en la idolatría, sino que se sumaba a la injusticia, al asesinato y a otros pecados más. Por lo tanto, versículo 7, esto dice el Señor soberano, es cierto que esta ciudad es una olla de hierro, pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes, pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de guerra que tanto temen, dice el Señor soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a los extranjeros que ejecutarán mi castigo contra ustedes. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No, esa ciudad no será una olla de hierro para ustedes, ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos, mis ordenanzas. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Y el Señor explica cuál es la causa del juicio. Y les está diciendo, ustedes se negaron a obedecer. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros sabemos, a pesar de las advertencias, conocemos, no es que se nos olvide, porque finalmente todos tenemos algo, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda y sabemos que en el fondo de nuestro corazón siempre va a haber algo que nosotros nos va a señalar nuestra condición, que lo que estamos haciendo no es correcto. Sin embargo, lo que el Señor está viendo en medio del pueblo y le está diciendo, ustedes se niegan a obedecer mis palabras. Ustedes se están negando, es algo que es voluntario. A pesar de que Dios está allí viendo, a pesar de que Dios está observando,
te estás negando. Y ahorita colocaba el ejemplo, como cuando éramos disciplinados, cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos decían algo, te estoy viendo, y ese te estoy viendo no es, sí papi, ya yo sé que me estás viendo, no, ese te estoy viendo y cambia de actitud, te estoy viendo y corrige, te estoy viendo y si no lo hace, entonces va a venir disciplina. Algunos de los que estamos aquí alguna vez nos dijeron así, yo creo que a todos nos han dicho, ¿cierto que sí? Te estoy viendo, sí mami, tu papá no te está diciendo que tiene una vista 20/20, eso no es lo que te quiere decir. Te quiere decir es que por favor corrige. El Señor dice de esta manera, yo los estaba viendo, ustedes se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 15? Eso. Cuando salgas del pueblo, de la nación de Egipto y entres y vayas camino a la tierra prometida, por favor, ni se te ocurra hacer esto. Y el Señor le da los mandamientos, le dice, no se te ocurra imitar las costumbres de las naciones aledañas o las naciones paganas, no hagas eso. Sin embargo, ahí vemos que Dios le está señalando que este pueblo estaba imitando esas costumbres. Amén. Versículo 13, que quiero que medites por un momento con mucho temor. Dice, mientras yo aún profetizaba, murió de repente Pelatías, hijo de Benaía. Entonces caí rostro en tierra y clamé, oh Señor soberano, ¿vas a matar a todos de Israel? Imagínate esa escena, es algo, el profeta Ezequiel está dando en ese momento estaba profetizando y ¡pum! Cae muerto al lado este hombre. Es tremendo eso. En medio de una profecía, no son las profecías de este tiempo que el Señor te va a bendecir, que nadie cae muerto. Todo el mundo sale muerto de alegría, más bien, de ese lugar. Sí me voy a entender, pero acá vemos un hombre que muere inmediatamente, era algo muy severo. Dice, luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti, de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen, ellos están lejos del Señor, así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Por lo tanto, dile a los desterrados, esto dice el Señor soberano, a pesar de que los esparcí por los países del mundo, yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo, el Señor soberano, los reuniré entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Mira la misericordia de Dios, dice versículo 18. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y los ídolos detestables. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esta profecía termina aquí, esta visión, perdón, termina aquí en el capítulo 11. Pero miremos que al final el Señor muestra misericordia. El Señor es un Dios justo, el Señor es un Dios severo, pero al mismo tiempo muestra la misericordia de Dios para con su pueblo. De la misma manera como muestra la misericordia de Dios en nuestra vida, para que nosotros entendamos que si estamos en este lugar, es para que nosotros examinemos nuestra vida de acuerdo a la palabra. Le pidamos al Señor que mire nuestro corazón lo más profundo y examine las intenciones. Ya sabemos que Él lo hace, pero que estemos sometidos a la voluntad de Dios, a obedecer sus mandamientos, porque va a venir un día el juicio. Esta tierra va a experimentar el día de la ira del Señor. Nosotros debemos recordar todo lo que el Señor nos viene diciendo, porque ha sido algo muy constante en estos últimos mensajes. La carta de Pedro, voy a leerla rápidamente. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones.
pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Amada iglesia, ¿puede haber alguien que haga lo bueno sin el Espíritu Santo de Dios en su corazón? Es imposible que nosotros hagamos la voluntad de Dios si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que un corazón no regenerado haga la voluntad del Padre. Es imposible que una persona llame a Cristo Señor si no es por medio de su Espíritu. Es imposible que una persona añore los mandamientos del Señor y tenga en cuenta la bienaventuranza que el Señor nos decía hace poco en el sermón en Mateo. Es imposible. Pero sin embargo el Señor dice que el que hace lo bueno, el Señor tiene su mirada sobre ellos. Pero al mismo tiempo ocurre algo con los malos y dicen, sus oídos están abiertos a sus oraciones, lo de los buenos, pero a los malos le dicen, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y la razón es muy sencilla, Dios no puede habitar con aquel que practica el pecado, porque escrito está, el Señor aborrece a todo aquel que practica el pecado. El Señor aborrece a todo aquel que hace lo malo. Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 7. Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar la noche de hoy, porque qué bendición es que Dios nos esté viendo. Yo quisiera imaginarme los últimos instantes de la vida de Esteban, en el momento de estar siendo apedreado, y dice la Escritura que el Señor mismo se colocó en pie y vio esa escena. ¿Qué pudo haber pensado Esteban en ese instante? ¿Qué puede pensar nosotros cada vez que nos están ofendiendo, que nos dicen algo, o que consideramos que nadie nos está viendo y que estamos haciendo algo que nos sentimos menos? Sin embargo, el Señor ve, el Señor conoce, el Señor sabe. Para que cada vez este mensaje podamos nosotros aplicarlo en medio de nuestra vida, para que cada vez que estemos haciendo en nuestro diario vivir las labores del día a día, recordemos que Dios nos está viendo. Cada vez que te toque preparar un informe, lo hagas como que quien lo está haciendo para el Señor y agradando de esta manera a Él, porque el Señor te ve. Cada vez que sales de tu casa y encuentras a tu vecino y sabes que él no conoce de Dios, puedas hablarle acerca de Dios, porque el Señor te está viendo a ti, si estás cumpliendo con la comisión, y está viendo el corazón de ese vecino que también se va a perder si no conoce la verdad. El Señor ve, amada iglesia. El Señor sabe todo acerca de nosotros. Por eso en esta noche, más que un mensaje de juicio, es un mensaje de consuelo para nuestras vidas. Un mensaje para entrar a pensar que verdaderamente ninguno de los que estamos aquí somos dignos de llegar delante de la presencia del Señor. Y ha sido por su misericordia, la misma misericordia que se extendió sobre el pueblo de Israel está sobre la noche de hoy en nuestras vidas. Amén. Para que nosotros recordemos eso. Y que finalmente ¿has tenido en cuenta lo que dice acá Pedro? Esto mismo, Pedro lo que está haciendo es recitando salmos. Y el Señor está atento a las oraciones de los justos, de las personas que practican, que tienen en cuenta lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Amén. Medita en esta noche, piensa por un instante, porque todos los que estamos aquí, en algún momento vamos a ser juzgados por el Señor. Y nadie se escapará del juicio de Dios. El Señor lo ve todo.